Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Dios y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes, hermanos y hermanas. Vamos a esperar un ratito que entren más personas. Bueno, entonces, alhamdulillah, hemos hablado el otro día del proceso, del día del juicio final, del día de la resurrección y también cómo va a ser, etc. Y como les prometí que vamos a hablar en esta clase de los que entrarán al paraíso y de los que entrarán al infierno. Y si solo los musulmanes que seguimos el Islam, solo los musulmanes son los que van a entrar al paraíso, o también los no musulmanes, entre comillas, también van a entrar al paraíso. Los musulmanes también entrarán al infierno o no entrarán al infierno. Eso es lo que vamos a ver primero. Antes que nada, tenemos que saber todos que Dios no hace diferencia entre ninguna raza, origen, color, clase social, etc. Y eso es lo que es el Islam. Cuando digo Dios, es decir, el Islam, porque el Islam es la ley de Dios. Son las últimas enseñanzas que Dios reveló a la humanidad, pues al profeta Muhammad, y el profeta Muhammad pues enseñó a la humanidad entera, o digamos a los musulmanes, que los musulmanes ahora están llevando también y tratan de transmitir a la humanidad entera. Y también tenemos que saber que Dios es el más justo, Dios es el más misericordioso, Dios es el más clemente. Dios es más misericordioso que la mamá con su hijo. Dios es más misericordioso que la mamá misma con su hijo. Todos sabemos el cariño y el amor que tienen las mamás hacia sus hijos, ¿ya? Entonces Dios tiene más amor, más misericordia, ¿ya? Más cariño, si se puede decir, con su criatura, que son los seres humanos. Eso debemos tenerlo claro. Y Dios, como decía, no hace diferencia a nadie y trata a todos por igual, excepto, Dios, como dice en el Corán, Dios dice, Inna akramakum indallahi atqakum. Los mejores de entre ustedes ante Dios son los que más temor tienen de Él, o son los que tienen más temor de Él. Y también el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo, no hay ninguna superioridad entre un árabe y entre un no árabe, entre un blanco y un negro, excepto por la piedad, excepto por la piedad. Eso es el mejor ante Dios, es aquel que tiene más temor de Dios, es decir, es la persona recta que tiene más temor de Dios y cumple con las órdenes de Dios y abandona lo que Dios ha prohibido. Cuando decimos que cumple con las órdenes de Dios, pues cumple con lo bueno que Dios enseña. Y también abandona lo que Dios ha prohibido, abandona el mal que Dios también ha prohibido. El paraíso y el infierno, como habíamos visto, son dos creaciones de Dios. El paraíso es la recompensa que tendrán los creyentes y los obedientes a Dios y los bienaventurados, y el infierno lo tendrán los que rechazan la fe, los que rechazan la creencia en Dios después de haber tenido
o sea, el mensaje o saber el mensaje y también tener argumentos, o sea, saben verdaderamente que esto es el mensaje de Dios o que eso proviene de Dios, igual lo rechazan. Estos serán los habitantes del infierno, también los desobedientes a Dios, ¿ya? Los que desobedecen a Dios, etcétera, ¿ya? Entonces vamos a primero comenzar primero con los creyentes. ¿Qué es un creyente en el Islam? O sea, que van a entrar al paraíso, ¿ya? No solo los musulmanes son los creyentes, sino también los seguidores de Moisés son creyentes. Los que murieron siendo creyentes eran seguidores del profeta Moisés, entrarán al paraíso. Los que eran seguidores del profeta Jesús y eran creyentes en él y en su mensaje y adoraban a Dios, entonces entrarán también al paraíso. Los seguidores de Abraham, del profeta Abraham, del profeta Adán, del profeta Noé, de los profetas y mensajeros anteriores y murieron siendo creyentes, obviamente que entrarán al paraíso. Puede ser que tanto o algunos de ellos como algunos musulmanes, o sea, musulmanes, sin decir algunos, solo Dios sabe si son algunos o sea, pocos o muchos, si entran al paraíso, si entran al infierno, entran, sí, o sea, no quiero decir que ningún musulmán entrará al infierno, sí, entrarán. No todos, obviamente, pero sí habrá musulmanes que entrarán al paraíso. ¿Cuántos son? Eso solo Dios sabe, pero por qué entran es porque desobedecen a Dios. Aunque son musulmanes, aunque son creyentes en Dios, pero sí merecen, o sea, si Dios no los perdona, sí, pues merecen el castigo. Y habrá musulmanes que entrarán, o sea, los musulmanes que entrarán al infierno recibirán el castigo que merecen, pero no quedan o no viven eternamente ahí. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre el creyente y el musulmán, que si entra al infierno, no quedará eternamente ahí. Y el no creyente y el no musulmán que rechaza el mensaje de Dios después de haberlo entendido, después de haberlo conocido y sabido, o sea, si entra al infierno, no sale de ahí, queda eternamente en el infierno. Entonces dije que el musulmán que entra al infierno, ¿ya? Si entra, no queda eternamente ahí, recibe el castigo que merece y luego Dios lo saca del infierno y entra al paraíso y en el paraíso queda eternamente. El que entra al paraíso no sale. El que entra al paraíso no vuelve a salir. Pero los que entran al infierno, sí, hay gente que va a salir del infierno al paraíso. Y hay gente que sí se va a quedar eternamente en el infierno. Entonces, para tener eso claro, o sea, no todos los musulmanes entrarán al paraíso. ¿Ya? O sea, habrá musulmanes que sí van a entrar al infierno por desobedecer a Dios o por cometer pecados mayores, etc. Y así, porque si Dios no los perdona, porque también Dios, Inna Allah dice, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ciertamente Dios perdona o sea, ciertamente Dios no perdona a aquellos que lo asocian a Él con algo, con alguien en la adoración, pero sí perdona los otros o los demás pecados, que son, digamos, inferior que la idolatría o que la asociación, ashirk, o la incredulidad. ¿Ya? Entonces, sí, un musulmán, un creyente, o sea, si merece el castigo, hay dos opciones. O Dios lo perdona, o Dios sí lo hace ingresar al infierno para recibir el castigo que merece, pero luego sale y entra al infierno. Y entra al paraíso y se queda eternamente ahí. Y los que, por ejemplo, los que quedan eternamente en el infierno son como el faraón, o sea, la gente que
o sea, que vio a los mensajeros, a los profetas de Dios, y también vieron el mensaje, vieron los signos que Dios mandó, vieron todos sus argumentos, pero optaron por rechazar, optaron por negar el mensaje. Estos seguramente y sin lugar a dudas entrarán al infierno y se quedarán ahí eternamente, eternamente, ¿ya? De eso habla el Corán, de estos, cuando el Corán habla de kafir o los kuffar, ¿ya? Kafir es un kafir, en árabe es kafir, o los kuffar, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Kafir es aquel que rechaza el mensaje. Esto es lo que significa kafir en el Islam, ¿ya? Entonces es aquel que rechaza el mensaje. O sea, sí, Dios le manda el mensaje con un mensajero, también con signos, etcétera, pero igual rechaza el mensaje. Por ejemplo, los incrédulos que vivían en la época del profeta Muhammad. El profeta Muhammad, que la pasea con él, fue enviado por Dios a ellos, a los de la Meca, a los de Quraysh, a la tribu de Quraysh, y después a las demás tribus y clanes en la península arábiga, etc. Pero había gente que sí creó en su mensaje, y había gente que, a pesar de ver al mensajero, a pesar de escuchar el Corán y a las leyes del Corán, a pesar de ver signos, rechazaron y se negaron. Estos sí entrarán en el infierno eternamente y se quedarán ahí eternamente. Y no verán ni siquiera el infierno. Perdón, no verán ni siquiera el paraíso. ¿Ya? Entonces, eso está claro. El Corán habla cuando habla del kufar, pues de los que se llaman, o sea, que se puede traducir como incrédulo, infiel, lo que sea. Pero en árabe, el idioma árabe es un idioma, o sea, usa términos precisos. Lamentablemente, o sea, cuando se hace la traducción del kufar, ¿ya? Al español, a otro idioma, hay gente que no le entiende bien, o sea, lee infiel, o los infieles, los incrédulos, los politeístas, ¿no? Los politeístas incrédulos son dos términos más cercanos a lo de infiel, porque los infieles se usan en la cultura cristiana, bueno, tienen o sea, tienen otra posición, ¿no? Y la gente que lee, sobre todo los cristianos, cuando el Islam habla y leen infieles, ellos piensan que son los demás o infieles. Entonces, eso está claro. Eso está claro. El Corán habla de kafir, kufar, que rechazan el mensaje. Ahora, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con la gente que bueno, ahora no hay ningún profeta, ningún mensajero? Solo hay el Corán, sí. Y hay musulmanes que también sí están transmitiendo la palabra de Dios, que es, o el mensaje del Islam. Igual, las personas que escuchan sobre el Islam o que les llega el mensaje del Islam y ellos se dan cuenta que es el mensaje verdadero, es un mensaje de Dios, ¿ya? Y entonces y optan por negar y rechazar, estos también cuando mueren, pues en la otra vida entrarán al infierno. ¿Por qué? Porque sí sabían en esta vida el mensaje verdadero y que hay que adorar solo a Dios, ¿ya? Y creer en un solo Dios, pero optaron por negar el mensaje, rechazar el mensaje, rechazar a Dios y no adorarlo. Estos sí merecen el infierno eterno. Pero ¿qué pasa con la gente que no les llegó el mensaje? Ahora, por ejemplo, o sea, el profeta Muhammad murió, que la paz con él, falleció hace más de 1400 años.
Entonces no hay un mensajero. Sí, pero hay un Corán. Hay musulmanes que estarán transmitiendo el mensaje. Pero hay personas que viven en zonas donde no llegan los musulmanes o donde no llega la noticia, donde no llega información, donde no se habla, no se escucha, no se sabe nada del Islam. Estas personas que nacieron así, entonces estas personas cuando mueren no entrarán al infierno. No. Tampoco al paraíso. ¿Qué pasará? Dios los probará en la otra vida. Dios los probará en la otra vida. Entonces, ¿cuál es el argumento de que estas personas no entrarán al infierno? ¿O Dios no los castigará? Dios dice en el Corán, en el capítulo 17 del Corán, el viaje nocturno, alea 15, dice Dios, quien siga la guía será en beneficio propio, pero quien se desvíe solo se perjudicará a sí mismo. Nadie cargará con pecados ajenos. No he castigado a ningún pueblo sin antes haberle enviado un mensajero. Repito, Dios dice, no he castigado, ¿ya? O no castigo, ¿ya? O no castigaré a ningún pueblo sin antes haberle enviado un mensajero, ¿ya? Pues aquí el Sheikh Isa García, el traductor del Corán al español latinoamericano, dice, acorde a la teología islámica, la persona que oye y comprende correctamente el mensaje del Islam y conscientemente lo niega o rechaza, es considerado un incrédulo, kafir. Esto sí es kafir. Y ha de morar eternamente en el fuego del infierno. Y no ha de tener excusa el día de la resurrección. Pero aquellos que no alcancen a escuchar y comprender el mensaje del Islam por cualquier razón, como vivir en áreas remotas o porque tenían un impedimento físico o psicológico o porque el mensaje del Islam los alcanzó cuando eran demasiado ancianos para comprender, no serán castigados en el día de la resurrección hasta que hayan sido probados. Hasta que hayan sido probados. Se menciona en la tradición profética, es decir, en la sunna del profeta Muhammad, que la paz y la bendición de Dios estén con él, que el profeta Muhammad dijo, existen 4 personas que serán excusadas en el día de la resurrección. O sea, que Dios les va a dar la excusa. El sordo, el deficiente mental, el anciano y quien no haya sido alcanzado por el mensaje. El sordo dirá, Señor, el mensaje del Islam llegó, pero no pude oírlo. El deficiente mental dirá, Señor, el Islam llegó, pero los jóvenes se burlaban de mí. El anciano dirá, Señor, el Islam llegó, pero yo ya no podía comprender. Aquel que no tuvo acceso al mensaje dirá, Señor, ningún mensajero llegó hasta mí. Entonces Dios les hará jurar obediencia. Y luego les ordenará ingresar al fuego. Esa será la prueba. Y por aquel en cuyas manos se encuentra el alma de Muhammad, cuando entren en él, este será fresco y seguro para ellos. Es un hadith registrado por el Imam Ahmad en su libro Al-Musnad. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 4 personas, el deficiente, el sordo, el anciano y quien no haya sido alcanzado por el mensaje, ¿no? Entonces, y la gente también, es que no les alcanzó el mensaje del Islam. Y también algunos sabios dicen que los que también, los que también les llegó el mensaje del Islam, pero no está claro. Les llegó, escucharon sobre el Islam, pero con una imagen, sobre el Islam mal vista, con una mala imagen, no está clara.
tal como lo que está pasando hoy en los medios de comunicación, ¿no? O sea, están manchando la imagen del Islam y mucha gente escucha sobre el Islam, sobre esa imagen nomás. O sea, solo sabe del Islam a través de lo que se ve o se escucha en los medios de comunicación. Si no se dan cuenta y si no son conscientes de que este mensaje es el mensaje verdadero de Dios, entonces cuando mueren no entrarán ni al infierno ni al paraíso, sino Dios los probará y pues ellos optarán, o sea, con su propia libertad, ¿ya? Optarán por, digamos, o sea, si aprobarán, entonces entrarán al paraíso; si no aprobarán, pues entrarán al infierno, porque ellos en aquel momento, ellos optarán libremente por una de las dos cosas. Entonces, esta es la posición del Islam acerca de las personas que entrarán al infierno, ¿ya? Y también las personas que entrarán al paraíso. Queda también algo que hay que aclarar en cuanto también a los niños. A los niños por ejemplo, a los niños que nacen de padres no musulmanes, pero, nacieron en una época donde sí hay un mensajero, o sí se habla bien del Islam en este ambiente. Según dicen los sabios, los eruditos, o sea, lo más probable es que no serán castigados, o sea, no entrarán al infierno. Es lo más probable, ¿ya? Entonces, o sea, ellos se inclinan digamos, a esa posición porque, o sea, si no llegan a la pubertad, si no alcanzan todavía la pubertad, ¿ya? Entonces no tendrán, no serán castigados, digamos. Entonces, cualquier persona, pero por el contrario, cualquier persona, sea, digamos, judío, cristiano, ateo, lo que sea, no importa, cualquier persona de cualquier religión, si le llega el mensaje del Islam y se da cuenta y sabe conscientemente que es el mensaje verdadero, si no cree, entonces sí, merece o entrará al infierno eternamente. Entrará al infierno eternamente. Hermana Valia Soriano, ¿cómo podría aprender a realizar las oraciones? Sí, justo los días viernes estamos dando clases a las 8 de la noche por la página sobre la purificación, ¿ya? Que es un proceso que tiene que ver con la oración. Pero si desea aprender rápidamente, puede contactarnos al WhatsApp 936-279-362. Yo lo podría mandar videos, tanto como se hace la ablución como se hace la oración. Entonces decía que cualquier persona de cualquier religión, de cualquier raza, de cualquier país, de cualquier origen, si le alcanza el mensaje del Islam y se da cuenta y sabe que es el mensaje verdadero y que Dios es uno, que hay que adorarlo solo a Él, y no lo hace y lo rechaza y niega el mensaje, si muere así, entrará eternamente al infierno. Entrará eternamente al infierno. ¿Cómo considera el Islam? ¿Cómo considera el Islam los no musulmanes actuales? Aparte de que les alcanza el mensaje o no les alcanza el mensaje, sobre todo aquellos que no, o sea, sí, ahora la mayoría de la gente, como hay hay tecnología, hay medios de comunicación, redes sociales, sí, la gente escucha y sabe, mayormente sabe el Islam, pero
como decía, tienen una mala idea sobre el Islam. Tienen conceptos erróneos sobre el Islam. ¿Ya? Entonces, toda la gente que no es musulmana en esta vida es considerada incrédula. Pero eso, en esta vida, la vida mundana, pero no es incrédula, o sea, si muere sin haber sabido el mensaje, en la otra vida. En la otra vida no. O sea, incrédulo en la otra vida, es decir, entrará al infierno. ¿Ya? Pero aquí se tratan como incrédulos. Pero sí, aquí el Islam o los musulmanes, o sea, hay enseñanzas, hay normas, hay reglas de buen comportamiento con la gente, sea cual sea su religión, su raza, su origen, etc. ¿Sí? El Islam enseña el respeto de todos sus credos, de todas las religiones, de todos los creyentes de las demás religiones. O sea, respeta y también vela por los templos, los lugares de culto, y también hasta en los países musulmanes se respetan a los judíos y cristianos y gente de otra religión, y también los que no creen en Dios, los que, o sea, niegan la existencia de Dios. Eso se respeta todo siempre y cuando también se respeten las leyes del Islam. Entonces, bueno, espero que todo esté claro. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a este tema que, o sea, que puede parecer que es un tema importante. Antes de terminar esta clase, porque la próxima vez, inshallah, la próxima clase, pasaremos a hablar de bueno, ya nos queda poco para terminar este libro. Nos queda poco, inshallah. Este librito es un librito chiquito, ¿ya? Sobre lo que creen los corazones y pronuncian las lenguas, ¿ya? Lo que forma parte de la creencia del musulmán. Bueno, entonces pido a Allah subhanahu wa ta'ala que haga alhamdulillah, que haga esta clase inshallah útil y de gran beneficio para todos nosotros, y pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos abra el corazón y la mente para, o sea, para saber la verdad y también aprenderla y también enseñarla a los demás. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.